esta charla sobre la recta numérica y las concepciones que tienen los estudiantes del profesorado de matemática es una actividad que desarrollamos en el marco de un proyecto de investigación. Hoy estamos acá para charlar con ustedes. María Carolina Benito, María Cecilia Montes de Oca y quien les está hablando, Betina Duarte, pero también está Uriel Kasman, que es parte del equipo de investigación que entre los años 22, 23 y un poquito del 24, en un proyecto de investigación de la UNIPE, intitulado, lo voy a leer, Números reales en la formación de docentes, futuros docentes de matemática, la comprensión de la recta real como un objeto matemático. Nos propusimos, junto a otros, porque está Uriel acá, pero hoy no pueden estar presentes, Cecilia Lamela, y también ha sido parte de este proyecto Mara Cedrón, entonces ahí estamos todos, todas. Nos hemos propuesto pensar un proceso de conceptualización del objeto que es la recta numérica como objeto matemático, de manera tal que sea por un lado accesible y al mismo tiempo potente para docentes que se van a desempeñar en el nivel secundario. Y cuando hablamos del nivel secundario, estamos incluyendo a las escuelas técnicas. Y en ese proyecto pensamos, como parte inicial, realizar un sondeo de las concepciones que tienen los estudiantes, los que se están formando para futuros docentes, de los números reales y su representación en la recta, y a su vez de la recta como un objeto matemático. Este sondeo devino, luego de análisis, en un artículo que fue publicado en diciembre del año pasado por la revista REVEM, Revista de Educación Matemática, que se publica en la Universidad de Córdoba, en la FAMAF. Así que con el volumen 39 y el número 3, diciembre del 2024, el artículo está online. Y como les dije antes, todos los que nombré, Cedrón, Lamela, Benito, Kasman, Montes de Oca y Duarte, somos autores de este artículo, y al mismo tiempo todos somos profesores del profesorado de matemática de la Universidad Pedagógica. Como punto de partida para el proyecto de investigación, nos formulamos algunas preguntas muy generales que vienen básicamente, fundamentalmente, de nuestra experiencia como docentes, y algunas un poco más específicas que tienen que ver ya con la entrada en investigaciones que antes que nosotros se ocuparon de temas afines, aledaños, con algún tipo de intersección en esto que nosotros queríamos estudiar. Dentro de las preguntas muy generales están la primera, por ejemplo, ¿qué aspecto qué cuestiones tiene que conocer un profesor de matemática sobre los números reales y su representación en la recta numérica para poder llevar adelante un proyecto de enseñanza, o para poder elaborar un proyecto de enseñanza de los números en el nivel secundario? Otra pregunta: ¿qué esperamos como docentes que sepan nuestros estudiantes cuando finalizan el nivel secundario acerca de los números reales? E incluyo en esta pregunta, dentro de estas cuestiones y de la recta como un objeto matemático. Y una un poco más específica, que tiene que ver con indagaciones de otros investigadores. Ustedes saben, creo que esta pregunta necesita un poquitito de introducción. No sé si se capta directamente, ¿no? Pero ustedes saben que representar números en la recta es una actividad que proponemos desde la enseñanza desde el inicio. Digamos, los niños en la escuela primaria
cuando comienzan a estudiar a los números, y estamos hablando básicamente de los números naturales, tienen como una de las actividades, una de las tareas que hacen a la conceptualización de los números reales es la representación de los números en la recta. Una recta que hasta ese momento es geométrica y que tiene características que vienen de justamente ese campo de la geometría y que en ese momento se dota de nuevas características cuando ponemos el 0, ponemos el 1 y aparecen los números naturales allí. A lo largo de la misma educación primaria, esa representación empieza a alojar a otros conjuntos numéricos y esto avanza mientras avanzamos hacia el nivel secundario. Entonces, esta representación de los números en la recta ¿es una cuestión de orden teórico o es una cuestión de orden práctico? Esta es una de las preguntas que nos hemos formulado. Pensamos que muchos de ustedes, ya sea en el nivel primario, esto incluye a la profe que dijo que trabajaba en el nivel primario o en el nivel secundario, se han formulado preguntas matemáticas y también preguntas didáctico-matemáticas respecto de los números reales a lo largo de su tarea de enseñanza o tal vez a lo largo de su tarea de estudiantes. Y nos interesa saber si ustedes tienen también preguntas sobre los números y su enseñanza. Y entonces habilitamos los micrófonos, habilitamos las cámaras, nos gustaría registrarlas. A lo mejor algunos se sienten más cómodos escribiéndolas y entonces si quieren utilizar el chat, damos cabida al espacio a que la escriban en el chat, o si quieren elaborarlas y medio que las elaboremos entre todos, pueden abrir, desmutearse, levantar la mano, desmutearse y contarnos. Nos interesa tanto entender la complejidad del aula, las preguntas que nos formulamos cuando vamos a pensar el entramado de actividades y de tareas y que queremos desarrollar en nuestras clases, como preguntas que vienen de la propia práctica, de situaciones de aula. Pasa que los números reales son números que van flotando en muchos años de la enseñanza. Y entonces son una cuestión que también va de la mano de la evolución matemática de nuestros estudiantes. Y entonces imaginamos que debe haber distintas cuestiones que aparecen, no sé, en los primeros años, cuando se presenta a los estudiantes los números racionales, que en realidad no son una novedad, porque las fracciones vivieron en la escuela primaria y los diseños curriculares nos plantean algunos mojones, ¿no? Algunas cuestiones a desarrollar. Escuchamos.
Bueno, ahí le leo a Ceci que va a tomar nota. Beatriz, María Beatriz, nos escribe en el chat, ahí, formulada como pregunta: ¿cómo trabajar los números irracionales en el eje real? En el eje real, tal vez estés hablando de la recta numérica, María Beatriz. Dice Beatriz, para que no quede solo como aquellos que, y pone comillas, completan, entre comillas, la recta después de ubicar los números racionales. Uh-huh. Sí, la recta numérica, dice María Beatriz, así que podríamos escribirlo así. Como trabajar los números irracionales en la recta numérica para que no queden solo como aquellos que completan. Después nos vas a contar por qué estás usando esa palabra con comillas, porque a mí ya se me ocurrieron dos interpretaciones. La recta después de ubicar los números racionales. Iván escribe: a mí me parece interesante lo que comentaste acerca de cómo se viene trabajando desde el comienzo con la recta numérica. Cuestión de cuando se comienza el trabajo con los reales, ya es, claro, la recta te referís. La recta ya es un objeto conocido, no es un objeto nuevo, claro, tal cual. Aunque no es una pregunta, no importa. Es un comentario, tal vez la podemos formular como pregunta. Yo voy a decir algo, vos me decís, Iván, si estás de acuerdo. ¿Cómo hacer que un objeto que ya tiene un significado por las experiencias anteriores tenga una reconceptualización al entrar en la tarea o en la presentación del campo, del cuerpo de los números reales? No sé si te estoy parafraseando demasiado. Me dirás, Iván, si estás de acuerdo. Sí, no era, perdón, me desmuteo, que así es más fácil. Sí. No era exactamente lo que estaba pensando, pero me encanta, y esa misma ruptura del trabajo de la recta que veníamos con racionales a los reales, si bien creo que es más complejo, ya se viene trabajando previamente esto que dijiste, que se comenzaba con los naturales y después se iban agregando las fracciones de la recta, entonces ir, entre comillas, nuevo, completando la recta con distintas cuestiones, distintos números, digamos. Qué interesante que hablen de completar. Yamila escribe también en el chat cómo afectan las representaciones semióticas. Es decirlo despacito porque estás escribiendo, Ceci, me parece. ¿Cómo afectan las representaciones semióticas? Mira, ahí te... Ok, vinieron todas juntas. Bien, entonces quedó escrito. ¿Cómo afectan las representaciones semióticas? Es decir, entre paréntesis, ¿no? Por ahí no todos estamos familiarizados con esa expresión, pero podemos decir que todos accedemos a que aceptamos, digamos, comprendemos que son representaciones que a los números, como a todos los objetos de la matemática, accedemos a través de representaciones, porque todos son objetos ideales, pero en este caso hablamos de representaciones semióticas, ya sean las gráficas, las algebraicas o las verbales. ¿Cómo afectan entonces las representaciones distintas en la comprensión del concepto de número real que puedan alcanzar los estudiantes? Gracias. Y acá abro el micrófono un segundo y hago un comentario que quizás me gustaría que sea interpretado por vos, que es esto que se relaciona un poco con lo que dice Iván, que es que cuando los estudiantes inician la escuela secundaria ya tienen un trabajo previo con la recta numérica. Entonces, cuando uno trabaja con la recta numérica, la recta es como que es un objeto que ya vieron.
y a la vez que hay que revisarlo un montón, pero sin embargo nosotros como que, inclusive en los manuales, ¿no? La recta es arrojada en una actividad. Hay una actividad que dice ubicar. Hola, vamos a ubicar los números en la recta. Y en primer año, por ejemplo, en la articulación de niveles, lo que sería el séptimo grado, inclusive está también en la articulación de nivel de Ciudad de Buenos Aires. Trabajar, por ejemplo, con números muy grandes, pero que estén expresados de diferente manera, como por ejemplo decir 1.2 millones, ¿no? O 0,5 millones, para trabajar también diferentes conjuntos, y decirles, ubica aproximadamente en esta recta. Y uno ya aparece una recta de la nada. Yo muchas veces me hago esa pregunta, y otra cosa que noto, que la tengo así como... Igual no La entendí miro tu y pregunta. todavía no logro abordar eso que observo. Ok, pero un instante. Dijiste, y yo ya me hago esa pregunta, pero no nos contaste cuál es tu pregunta. Lo que nos dijiste es... La pregunta es, yo digo, veo ¿está bien que yo ponga esto acá en este momento sin revisar esa representación, por ejemplo? Claro. Digo, ¿qué connotación hay sobre eso ahí? Porque cuando uno, por ejemplo, a mí me pasa seguido de eso, algo que observo ya más terminando segundo año, después de haber trabajado los números, acá en la provincia, primer año trabaja números racionales positivos, y en segundo año, con la incorporación del conjunto de los números enteros, se trabajan los números racionales negativos. Entonces, para el cierre del segundo año, se hace esa introducción a los números irracionales, pretendiendo un poco esto de completar, pero esa completitud, desde mi experiencia, pensando en el ciclo básico solamente, no la logran a través de la recta, porque en la recta no pueden ver todos los números y les es muy difícil entender que está el 1,2, el 1,22, el 1,222. Realmente hay otras actividades o ejercicios que involucran el trabajo con los números, más relacionados del cálculo, por supuesto, que hacen un trabajo semiótico, ahí, volviendo a eso, conceptual, que me parece que con la recta no lo logro. Y eso es algo desde mi propia práctica, que todo el tiempo me lo pienso cuando pongo la recta ahí, y después en pensar justamente en una secuencia, que pongo primero, que pongo después, y si en la prioridad voy a poner una cosa, o sea, una representación del objeto, otra. Bueno, maravilloso. Has dicho, por suerte esto se está grabando, porque yo no podría en este momento tomar nota, y solo quisiera hacer este movimiento, porque vos hiciste una pregunta acerca de cómo tratar las representaciones, y eso no lo vinculaste a una dimensión temporal. Pero con todo lo que acabas de decir ahora, tenés una parte de tus múltiples preguntas, que seguramente compartida con otros colegas que están acá, que es cómo se retoman objetos matemáticos. En particular, cómo se retoma este objeto que es la recta, que viene con un significado para los estudiantes, y cómo se reelabora ese significado de cara a la presencia de los números reales. Lo voy a decir más chiquito para que Ceci pueda escribir esta última pregunta, pero tenemos una más de Gabriela, que es cómo reelaborar el significado que puede tener el objeto recta en vínculo, y el vínculo que ella tiene con la estructura de los números reales. ¿Estarías de acuerdo con que eso capta un poco de lo que dijiste? Gracias por ordenarlo. De nada. Y por último, ponemos este comentario de Gabriela, que se pregunta cómo abarcar el asunto de que hay algunos estudiantes siempre, o sea, cómo abarcar la existencia de estudiantes que... voy a refrasearte, Gabriela, te pido perdón. ¿Cómo
interactuar con aquellos estudiantes que no identifican a los números reales como racionales. Les agradezco mucho a todos y todas las preguntas que formularon, que dan cuenta del dilema docente de enseñar a los números reales y de la complejidad de poder pasar de los diseños curriculares a un aula donde los reales funcionen como un objeto a comprender y que eso pueda ir más allá de poder explicar algoritmos y operatorias. ¿Me repetís lo último? ¿Cómo interactuar con aquellos estudiantes que no identifican a los números? A los números enteros como racionales. Gracias. Era más fácil lo que me preguntaba. Me sentí en una laguna. Perdón, Ceci. Estamos. Bueno, yo para poder mirar tu diapo voy a dejar de leer, igual ya el chat. No importa, ¿no? Si tienen otras preguntas, porque el chat va a quedar guardado y tienen ganas de escribirlas y se dan cuenta mientras estamos hablando que ustedes tienen estas preguntas sobre los números reales y nos las quieren regalar, nosotras encantados. El campo de los números reales y su enseñanza es una enorme fuente de preguntas y de dilemas para los docentes. Nosotros acá les compartimos, pero vamos a pasar un poco rapidito, digamos, por esto, porque ya han surgido preguntas súper potentes sobre los números reales y su enseñanza. Pero fíjense el vínculo entre lo que ustedes dijeron y estas preguntas que están acá. Recién hablábamos de cómo resignificar o cómo trabajar o cómo incorporar sobre esa recta que ya está en la escuela y cómo tomar lo que ya está armado para hacerlos avanzar. Y nosotros en algún momento hicimos esta separación de, bueno, la recta ya está, los estudiantes conocen una recta que no es la numérica, que es la geométrica, y de ese objeto matemático tienen algunas ideas, y llega la recta numérica, pone el 0, pone el 1 y pone toda la catarata de cosas que vienen después. ¿Podemos nosotros entender, como docentes, qué propiedades estamos agregando a la recta geométrica cuando la convertimos en numérica? O sea, cuando entramos en la estructura de los números ahí en la recta. La recta, esa recta con números, a la que vamos a llamar ahora la recta numérica, vamos a distinguir la recta geométrica y la recta numérica como léxico. Acá para nosotros refleja las propiedades del conjunto de los números reales. Esa recta, que por ser una recta geométrica es ese objeto que no se corta en ninguna parte, y a eso lo pensamos como la continuidad de la recta. ¿Es algo meramente intuitivo o es algo que se puede demostrar? Insisto, cuando está aquí escrito propiedad de continuidad de la recta numérica, no me estoy refiriendo a que entre dos números racionales puedo encontrar un racional, o que entre dos números reales puedo encontrar un real, y todas las variantes de esto que ustedes quieran, sino a que la recta numérica no tiene cortes, ¿no? De eso estoy hablando cuando hablo de la continuidad. ¿Esa propiedad es demostrable? ¿Cómo podríamos, y antes de ir a la siguiente, y yo hice esta aclaración, los números, tenemos a los racionales, sabemos ubicar a los racionales en la recta y tenemos confianza en decir que entre dos racionales hay un racional y siempre usamos el promedio para decir eso, y entonces vamos hacia la idea de densidad. Pero la densidad no nos alcanza para hablar de la continuidad de la recta. En ese sentido está mencionada esta pregunta anterior. Ahora, yendo a la cuestión de la representación, tenemos la recta y tenemos a todos los racionales. ¿Podemos distinguir la recta racional, de la recta que se arma una vez que están los racionales allí, de la recta
numérica real? Y un poco, ya hubo una pregunta acá, y ahí ligamos con esta pregunta que nos ofrecieron, más allá de que estamos diciendo que cuando llegamos a la real pusimos todos los irracionales, y hubo una profe que dijo, ¿podemos hacer algo más que decir que los irracionales completan a los racionales y nos dan la recta? Podemos, desde la enseñanza, ubicar con exactitud todo número real en la recta numérica. Y si quieren, como una pregunta matemática para nosotros, ¿estamos convencidos de que todo número real tiene una ubicación exacta en la recta numérica? Última. ¿Qué explicación, qué argumentación, para los que estuvieron en la charla antes, qué argumentación convincente podemos hacer circular en nuestras clases para que los estudiantes del nivel secundario acepten que 0,9 periódico es igual a 1 y no que se acerca mucho, 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 mucho o no? Bueno, esta segunda colección de preguntas, más que venir de nuestra experiencia, provienen de acercarnos a investigadores que vienen estudiando estas cuestiones y en este ejercicio de leer investigaciones, de toparnos con resultados de otros y otras que vienen trabajando en esto, asumimos y comprendemos, sostenemos que la comprensión de los reales comporta, que comprender a los números reales comporta superar algunos obstáculos. Y para ponerle un poco más de letra a esto que estamos diciendo, vamos con algunos ejemplos un poco más concretos de cuáles son las contradicciones que se le generan a los estudiantes cuando se topan con el cuerpo de los números reales. Martine Berniac, una investigadora francesa, encuentra que los estudiantes se plantean cómo es posible que una línea infinita esté compuesta de puntos que tienen longitud o medida, sería más apropiado decir, pero bueno, en palabras de los estudiantes, que tienen longitud 0. ¿Cómo es posible que cada punto tenga longitud 0 y que esos puntos hagan de su unión una recta infinita, una línea infinita? O también de la misma Berniac, ¿cómo es posible que dos números, o elegidos dos números que se ubican en la recta, haya una cantidad infinita de números entre ellos? Y aquí aparece el infinito. Y no es la primera vez, no va a ser la única. De nuestra propia investigación, ¿cómo es posible, y esto está en diálogo con alguna pregunta que formularon ustedes, cómo es posible que luego de ubicar a todos los racionales en la recta, que son infinitos, haya espacio para otro conjunto que es infinito, ni que hablar que es más grande, pero no importa, que es infinito, que es el conjunto de los irracionales? Otra. ¿Cómo es posible que un conjunto denso, como es el conjunto de los racionales en la recta, no sea suficiente para hacer de la recta algo continuo? Esta idea que yo planteaba antes, ¿no? Yo con los racionales, entre estos dos encuentro otro siempre, y resulta que eso no es continuo porque tengo a los irracionales. Esto es de las investigadoras Berniac y de Durand-Guerrier. Corinne Castella, en la investigación que ella desarrolla, plantea otros obstáculos. Acá elegimos uno. ¿Cómo es posible que un número que tiene una extensión decimal infinita, como por ejemplo cualquiera de esos que están ahí,
Creo que quedó mal escrito el primero, pero bueno, no importa. La idea era escribir 34, 34, 34, 34, 34 con puntos suspensivos, o el otro punto, que su parte decimal es 10, 100, 1000, y etcétera, vamos agregando ceros, dos números con expresión decimal infinita, tengan, con esa expresión decimal, tengan un lugar y una ubicación exacta en la recta. De nuevo aparece el infinito en la representación de los números. La última que dejamos acá, también de Corín Castela, ¿cómo es posible que elegidos dos números irracionales en la recta, yo pueda encontrar entre ellos, en un lugar que es acotado, infinitos otros irracionales? Refraseamos, ¿cómo es posible la densidad de los irracionales en sí mismos? Bien, y el planteo nuestro es que estos obstáculos necesitan superarse para poder tener una comprensión genuina o profunda de los números reales. Dijimos al principio que miramos concepciones y nos parece importante contarles por qué miramos concepciones de los estudiantes. Seguimos a investigadoras como Michelle Artic y Corín Castela, como lo decíamos recién, y en términos de lo que estas investigadoras plantean, creemos que las concepciones son elaboraciones de los estudiantes que se van dando en relación con las situaciones de aprendizaje, las actividades, las propuestas que se ofrecen desde la enseñanza. Estas concepciones están movilizadas por un sujeto, a veces con conciencia de lo que se elabora y a veces implícitamente. Con conciencia cuando el sujeto puede verbalizar, puede explicar o puede escribir aquello que está pensando respecto de una determinada idea matemática. Configuran interpretaciones que hacen los estudiantes, las estudiantes, visualizaciones de alguien que, para sí, subjetivamente, resultan coherentes desde su perspectiva en el espectro de un conjunto de ideas que se están elaborando sobre una cuestión. Es decir, hay coherencia, hay vínculos y son ideas que a veces son más explícitas y otras veces son más implícitas. A eso llamamos concepciones. Creemos que necesitamos entrar y comprender estas concepciones para que evolucionen, porque justamente en eso constituye el aprendizaje. Y una propuesta de enseñanza no puede quedar afuera de comprender cuáles son las concepciones de los estudiantes. Así que hemos investigado qué ideas o concepciones, más rigurosamente hablando, tienen los estudiantes sobre la recta, sobre los números reales, sobre su representación en la recta, sobre sus vínculos. En esta investigación hemos tomado como puntos de referencia, como dijimos antes, algunas investigaciones. Sucintamente voy a pasar por ellas para no demorar más tiempo. En el caso de Castela, es una investigación de hace muchos años ya, es muy interesante. Estaba pensando, hubo un comentario de, bueno, no lo tengo ahora, creo que Romina, tal vez, a quien sugiero que nos escriba para poder ofrecerle esta investigación, que bueno, está en francés, hay que traducirla, pero me parece que puede apuntar respondiendo a muchos de los comentarios que... Yamila, de los comentarios que hizo Yamila. Castela plantea en la investigación que desarrolla con chicos que están en una edad entre los 10 y los 14 años, en Francia, que la correspondencia número-punto no está establecida en ambas direcciones con la misma coherencia o con la misma consistencia para los estudiantes. Ella encuentra que mientras los estudiantes aceptan como natural que aceptan que un punto en la recta numérica
proviene o tiene asociado a un número, en la otra dirección, que los números con expresión decimal infinita tengan una ubicación precisa y exacta, no tiene la misma aceptación. Y sobre esto más adelante Cecilia y Carolina van a retomar. También, digamos, y en función de esta cuestión, para Castella, el estudio de la densidad de los racionales tiene más solidez o posibilidades didácticas dentro del marco numérico. Montoro y su equipo estudian las concepciones de los estudiantes al finalizar el nivel secundario y en los inicios de la educación universitaria, las concepciones que tienen sobre números y sobre recta numérica. En relación a la recta numérica, las autoras realizan una serie de entrevistas, cuestionarios, retoman investigaciones y tareas de otros investigadores como Robinet, de fines del siglo pasado, y entienden que hay distintos tipos de concepciones. Para algunos estudiantes, la recta es un objeto material, y si pensamos en un niño de escuela primaria, podemos pensar en esa idea, ¿no? La recta es esa línea que yo dibujo y luego pongo números. Para otros es un objeto ideal. Está la recta, entonces, la material y la ideal. La recta pensada como algo discreto, algo que tiene puntos que, bueno, en el dibujo que hago no me puedo dar cuenta, pero si yo amplío esto lo suficiente, me voy a encontrar con los puntos. Y cuando me encuentre con los puntos, voy a encontrarme con agujeros. O la recta como algo que es denso, pero no continuo. Y que estas concepciones van o son propias de ciertos niveles de formación y del estudio de la matemática, encontrando en estudiantes avanzados de matemática una concepción de recta continua y como un objeto ideal. Nuestras propias investigaciones anteriores, por ello está acá Caro, que es Benito, sostenemos en nuestras investigaciones que la posibilidad de ubicar de manera teórica y precisa ciertos números es parte de la problemática del aprendizaje de la recta como un objeto matemático. Y que entender la recta comporta un conjunto de cuestiones donde esta es fundamental. ¿Quieres avanzar, Ceci? Otra cuestión que nos parece constitutiva de la comprensión de los números reales y también de la recta como un objeto matemático es la de la densidad. Y en ese sentido, Berniac dice que, y sostiene que aceptar la propiedad de densidad obliga a romper con la idea del infinito como algo que está en expansión, ¿no? Como esto que se viene construyendo desde los números naturales o los números enteros. Ya los racionales obligan a romper esta idea de que algo es infinito porque es muy grande. En investigaciones anteriores nosotros hemos visto que estudiar la densidad está en vínculo con las ideas de infinito y esas ideas intervienen en la conceptualización de la recta numérica como representante de los números reales. Luego hay otras investigaciones, como las de Peledi, Herkovich y también Saskis y Sirotik, donde estos investigadores analizan a través de entrevistas y cuestionarios las conceptualizaciones que hacen estudiantes del nivel universitario que se están formando como docentes y que, si bien desde las definiciones conocen las diferencias entre los racionales y irracionales y características de los números reales, si quieren, en general, tienen dificultades en tareas que exigen un uso flexible de las representaciones de estos números. Y como verán, estamos hablando mucho de representaciones. Y por último, decir que mientras
avanzamos en nuestra comprensión de las cuestiones didácticas sobre los números reales, confirmamos que el infinito como concepto tiene un rol protagónico en la comprensión de los números reales. Y aquí son muchos los autores que se dedican a esto, y quienes quieren leer un poco más en el artículo van a encontrar esto, que acá son unos títulos, pero que está bastante mejor desarrollado. Por ejemplo, Garvin y Kidron, o también Serpinska, indican que los estudiantes de nivel superior tienen distintas concepciones del infinito. Por ejemplo, algunos de ellos piensan que el infinito es algo que está en expansión, o que es un proceso que no termina, que es algo que está ocurriendo, que es algo que está en movimiento. Eso es lo que pensamos como el infinito potencial, ¿no? Y que mientras que en esa evolución otros estudiantes aceptan y dominan la idea de un infinito actual como un proceso que está finalizado. Lo mismo Montoro, que toca también este tema y que dice que justamente para estudiantes de menor formación matemática, ya sea en el nivel secundario o en el nivel superior, predomina la concepción de que el infinito, hablar de algo que es infinito, es hablar de todo. Nada queda afuera. Cuando algo es infinito, contiene a todo, ¿no? Esa asimilación de que lo que es infinito ya no necesita nada más. Pero otros estudiantes tienen concepciones finitistas, perciben al infinito como algo muy grande, o le adjudican al infinito las propiedades que tienen los conjuntos finitos. Si yo acá tengo un infinito y a ese infinito le pongo un elemento más, tengo un conjunto más grande, por ejemplo. Y una más, sí, me quedo con esta de Montoro, que me parece muy interesante, que es que hay otras maneras de pensar el infinito como algo donde hay incertidumbre. El infinito es algo que no está determinado. Básicamente me quedo sin información. Bueno, y hay más, pero bueno, esta fue un poco la síntesis. Doy la palabra. Bien. Yo voy a comentar un poquitito las cuestiones metodológicas que usamos para esta investigación. Lo que hicimos fue armar un cuestionario, y ese cuestionario se lo dimos a 18 estudiantes de manera presencial, y este cuestionario lo separamos como en dos secciones. En una primera parte lo que hicimos fue presentar 7 afirmaciones, y esas afirmaciones lo que tenían que decir los estudiantes es si estaban totalmente de acuerdo, si estaban parcialmente de acuerdo, si no estaban de acuerdo o si no podían tomar posición al respecto de cada una de esas 7. Y lo que les pedimos en 2 de las afirmaciones es que nos den una explicación por escrito. En la segunda parte del cuestionario, lo que hicimos fue plantear 4 preguntas más abiertas. En la primera lo que les pedíamos era explicar qué características distinguen a los números reales de otros conjuntos, como los enteros, los naturales o los racionales. En una segunda pregunta les dábamos distintas representaciones o escrituras y les pedíamos que identifiquen si se trataban de números reales o no. Y después, la tercera y la cuarta pregunta, lo que les pedíamos era considerar 2 construcciones diferentes para representar a los números reales. Una era la construcción de Tales, la otra de Pitágoras. Y les pedíamos que nos indiquen qué otros números podían ubicarse si adaptaban esas representaciones. Una vez que tuvimos las respuestas a este cuestionario, lo que hicimos fue analizarlas y le pusimos el foco en la coherencia que tenían entre las distintas elecciones que hacían para responder a esas afirmaciones, si explicitaban algunas nociones teóricas para sostenerlas, qué concepciones tenían del infinito, si era una concepción del infinito actual o del infinito potencial. Y entonces, una vez que analizamos todos esos cuestionarios, lo que hicimos fue identificar distintas posturas y armamos 2 pequeños grupos de 4 estudiantes para entrevistarlos. Los separamos en estos 2 grupos porque nos parecía que había un grupo que
tenía un cierto posicionamiento teórico con respecto a las respuestas que daba, aunque no siempre abarcaba de manera completa toda la generalidad involucrada, lo que se podía evidenciar era alguna coherencia, ¿no?, en sus respuestas. Y había otro grupo donde las respuestas tenían algunas contradicciones o los ejemplos que habían usado no nos habían resultado tan accesibles para entender el posicionamiento que tenían. Una vez que analizamos todo esto, armamos las entrevistas y lo que hicimos fue elaborar algunas preguntas para esas entrevistas. En algunos casos armábamos o dábamos algunos ejemplos para poder tensionar un poco el posicionamiento en el que estaban. Estas entrevistas eran semiestructuradas, fueron grabadas por video, y vamos a mostrar después algunos recortes de esas entrevistas. Las aplicamos 3 semanas después del cuestionario y duraban aproximadamente 45 minutos. Bien. ¿Qué nos propusimos comprender sobre las concepciones que tienen los estudiantes? Acá lo dividimos como en 5 grupos. Por un lado, queríamos, sobre la recta y los puntos en tanto objetos ideales, acá también tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Distinguen la recta esta teórica como un objeto ideal, de la representación concreta y material? Y en esa misma línea, ¿distinguen los puntos ideales de su representación concreta? Por otro lado, la correspondencia entre números y puntos de la recta. ¿Cómo conciben la distribución de números en la recta? ¿Creen que los números completan toda la recta o que hay más puntos que números o más números que puntos? Por otro lado, la ubicación de números en la recta. ¿Qué dificultades plantea pensar, esto estuvo hablando ahí Bettina, pensar en la ubicación exacta de números en la recta? En particular, ¿qué problemas detectamos en relación con las características de los números para determinar su ubicación? Y acá a nosotros nos interesó sobre todo el rol de la escritura decimal infinita en estos números. 2 más. Por otro lado, la densidad del conjunto de los números reales, si dominaban las ideas de densidad de los racionales en sí mismos, o de los racionales en R, o de los irracionales en R, o sea, en qué lugar estaban en esas concepciones de la densidad. También nos preguntábamos si tenían ideas sobre otros conjuntos de R, sobre la densidad de otros conjuntos de R, como el de las expresiones decimales infinitas. Y por último, las representaciones de los números reales. Esta pregunta la tomamos en el cuestionario con las preguntas abiertas. Nos preguntábamos qué representaciones de números aceptan o reconocen como número real. Y qué dificultades produce la escritura o la notación decimal para reconocer un número real. Bien, una de las conclusiones que sacamos o que obtuvimos a partir del análisis del cuestionario y de las afirmaciones fue que la mayoría de los estudiantes acepta la doble dimensión de la recta, pero duda cuando considera sus puntos. O sea, esta doble dimensión ideal, material de la recta, la aceptan, pero cuando ahondamos más sobre los puntos, ya ahí no había tanta seguridad. 2 de las afirmaciones de las afirmaciones que pusimos en el cuestionario, nos permitieron llegar a esta conclusión. Una fue esta fue la primera afirmación del cuestionario que pusimos. Al trazar una recta, la línea que dibujamos es una representación material y como tal tiene grosor, pero la recta es un objeto ideal y por lo tanto no tiene grosor. Recordemos que acá lo que ellos tenían que responder era si estaban totalmente de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo o si no podían tomar posición al respecto. Y una segunda afirmación que fue los puntos de la recta ocupan una diminuta superficie. Con respecto a la primera afirmación, lo que analizamos, digamos, a priori fue que un estudiante que diferenciaba la recta ideal de la recta material iba a estar totalmente de acuerdo con esta afirmación.
Un estudiante que concibe la recta solo como una recta material, una recta que es dibujada, iba a estar en desacuerdo porque quizás la última parte, ¿no? Le iba a hacer ruido que la recta no tenga grosor. Pero después podía haber algunas personas que conciban solo la recta ideal y no la recta material y que estén parcialmente de acuerdo o que no puedan llegar a tomar una posición al respecto. Y lo que les queríamos mostrar era un poco las respuestas, los porcentajes de respuestas que tuvimos en estas afirmaciones. El 61% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo con esta afirmación. Nadie estuvo en desacuerdo. Después hubo un 28% que estuvo parcial, un 11% que no pudo tomar posición. Y la afirmación 2, lo que, no sé si se habrán dado cuenta, pero dice, los puntos de la recta ocupan una diminuta superficie. Y ahí no aclaramos de qué puntos estábamos hablando. No dijimos si estábamos hablando de los puntos ideales, de los puntos materiales, y eso lo pusimos a propósito para ver de qué manera respondían a esta pregunta en vínculo con la anterior. Quizás un estudiante que los puntos los concibe como materiales iba a estar de acuerdo con esta afirmación. Si alguien detectaba que no se estaba aclarando de qué plano estábamos hablando acá, podía estar parcialmente de acuerdo porque podía sentir que a esta afirmación le faltaba información. Las respuestas que tuvimos fue que un 50% estaba totalmente de acuerdo, un 22% en desacuerdo, un 22% parcialmente de acuerdo. Pero lo más llamativo de esto fue que de todas las personas que respondieron que estaban de acuerdo con la primera afirmación, o sea, diferencian la recta material de la recta ideal, de esas personas la mitad estaba de acuerdo con que los puntos tienen una diminuta superficie. Y ahí empezamos a notar contradicciones entre lo que respondían en una afirmación, en otra, y eso nos ayudaron después, nos ayudó a generar algunas preguntas para las entrevistas. Elegimos acá 2 momentos de todas las entrevistas que fuimos haciendo, nos parecieron algunos momentos importantes para mostrarlos ahora. El primer video que quiero que vean sobre las entrevistas está en relación a la segunda afirmación, la que decía que los puntos ocupan un espacio, ya me olvidé cómo decía la segunda, pero los puntos ocupan un espacio en la recta, ¿no? Paso a mostrar el video y me dicen si se escucha. De estos 4 enunciados con tu posición de estar completamente de acuerdo, nos interesa saber si recordás o si querés pensar ahora con nosotras, ¿por qué? ¿En qué te apoyás? ¿En qué idea te apoyás para estar de acuerdo con el segundo? Los puntos de la recta ocupan una diminuta superficie. Yo puse completamente de acuerdo porque los números son infinitos. Los reales abarcan naturales, enteros. Podemos encontrar un racional, un irracional. Y al lado de un número ya tenemos otro número. Y al siguiente vamos a tener otro. Y todos ocupan un lugar, pero un lugar pequeñito. Porque podemos poner 1,4, después podemos poner 1,445 y está pegadito, y puedo poner 1,446 y también va a estar pegadito. En mi lógica, no sé si es una propiedad o no, ahora no la recuerdo. O sea, te voy a parafrasear, vos me vas a decir si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. El hecho de que son infinitos números hace necesario que cada uno ocupe una diminuta Un superficie. lugar. Es ese infinito. Bien. ¿Se escuchó bien? Sí, yo escuché bien. Okay. Igual voy a repetir algunas de las cosas que dijo esta estudiante, ¿no? Porque no sé si vieron, ella acuerda completamente con la primera afirmación, o sea, diferencia la recta ideal de la material, y está en este grupo que
cuando vamos a hablar de los puntos, indica que esos puntos tienen superficie. Y cuando va a explicar, se va al marco numérico, o sea, se va al registro numérico y habla de números, ¿no? Entonces empieza a decir, dice palabras como al lado de un número vamos a tener siempre otro número, todos ocupan un lugar, pero un lugar pequeñito, y pone algunos ejemplos, ¿no? Al lado del 1,4 podemos poner 1,445 y pegadito está el 1,446 y así va poniendo algunos ejemplos numéricos. Entonces, es esta necesidad que tiene de que hayan muchos números, o de esta concepción, ¿no? De que hay muchos números muy cerca, lo que hace que termine diciendo que, bueno, cada uno tiene que ocupar alguna superficie, ¿no? Aunque sea diminuta. Entonces, ahí para nosotros está en una concepción de la recta más cercana a una idea material que teórica. Y después le quería mostrar un segundo video que está en relación a la primera afirmación, ¿no? Esta estudiante había contestado que estaba parcialmente de acuerdo con la primera afirmación y después cuando va a la entrevista cambia de postura. Sí, dice que no podrías tomar una decisión al respecto. Después, hablando, o sea, viste que vas pensando, después es como que con Caro en óptica geométrica vimos que, por ejemplo, el triángulo es como una figura idealizada. Recuerdo que nos había dicho circunferencia y círculo, diferencias, y recuerdo que el círculo era una figura que teníamos en la mente, era una figura ideal. Y lo mismo pienso para esto ahora en el momento que lo leo, pero es lo que, al momento que parece que estaba en blanco. Cuando vos decís sería lo mismo para esto, parafraseo, me decís si estás de acuerdo o no. O sea, para el caso de la recta, existiría esta misma posibilidad. Uno ve líneas en la vida concreta, pero además de eso hay una recta que es un objeto ideal. Entonces, por un lado hay un objeto ideal y por un lado hay un objeto material. Eso ahora te parece razonable. Sí. Pero ahí dice un poquito más, dice, como un objeto material, la recta tiene grosor. Como un objeto ideal, no lo tiene. Con esa parte de la afirmación, ¿estás de acuerdo? Y yo diría que sí. Porque como un objeto material sí tiene grosor. O sea, si lo pensamos como un objeto material, así como un celular, tiene grosor. Pero un objeto ideal es como lo estás imaginando y no podría llegar. Ok. Bien, se escuchaba, me parece un poquito más bajo, pero retomo alguna de estas cuestiones que está retomando acá también la estudiante, ¿no? Dice que había discutido, o sea, que se quedó pensando después en otras clases, cuando conversó en otras materias, y que el triángulo es una figura idealizada, o dice algo así como que el círculo es una figura que se tiene en la mente, una figura ideal, y eso fue lo que la hizo pensar que la recta también podía tener esas características, ¿no? Que la recta también podría haber una recta ideal y una recta material. Entonces ahí en la entrevista lo que hace es cambia de postura, registramos ese cambio y tomamos nota de eso. Pero después hay algo que no mostramos acá, porque si no se iba a ser muy largo, pero cuando va a responder en la entrevista, después de analizar todo esto, va a responder sobre la segunda afirmación acerca de los puntos, dice que los puntos ocupan un espacio muy chiquito y que por lo tanto parcialmente ocupan un espacio. Entonces, lo que estamos encontrando, y esta conclusión que estamos poniendo acá como título, ¿no? En esta diapositiva, es que los estudiantes se acuerdan o aceptan esta doble dimensión de la recta, ideal, material, pero cuando van a visualizar los puntos tienen que ocupar un lugar, ¿no? Tienen que ocupar una superficie. Y nos parece bastante coherente, digamos, esa concepción, ¿no? Que tienen los estudiantes, porque ¿cómo sería una recta que está compuesta por puntos que no tienen superficie?
un poco tomando ahí algunos de los antecedentes que decía Bettina, ¿no? ¿Cómo puede existir puntos sin superficie? Bueno, estos dos videitos era para mostrar un poco ahí estas concepciones que estábamos analizando en vínculo también con los cuestionarios. No sé, Caro, si estás por ahí. Sí, perdón, pero me acaba de sacar de la reunión y casi muero de un infarto. Volví. Estamos. Estaba fijándome que tuviera todo enchufado, perdón. Bueno, espero que no me vuelva a pasar. Igualmente, Bien. antes de pasar, Caro, a vos, quería preguntar, Eso. a ver si alguien quiere Ahí va. compartir. Dejo de compartir un segundo pantalla para verle las caras. Si alguien quiere compartir alguna reflexión, algo sobre estos dos videos, estos pequeños recortes que hicimos ahí en las entrevistas sobre las concepciones que tienen los estudiantes, antes de seguir avanzando con otras cuestiones, a ver. Mientras Caro vuelve a poner toda la vida en el cósmica en su lugar, no sabemos si para alguno de ustedes esto trata con alguna cuestión o qué reflexión tienen ustedes acerca de esto que acaban de escuchar. Bueno, en relación a los registros semióticos, Es para vos Yamila. Sí, es como, wow. Sí, bueno, eso que decía, yo me detengo mucho a pensar qué concepciones se ponen en juego a partir de los registros semióticos, y acá se puede observar cierta confusión entre o una concepción determinada mezclada sin reconocer el registro semiótico del objeto. Me parece a mí, digo, porque ahí está... Ahí no me queda claro qué querés decir. ¿Qué sería reconocer el registro semiótico del objeto? Ahí yo no te sigo. Y está como esto de... Bueno, lo voy a tratar de explicar. Está como esto de lo que es teórico, como abstracto completamente, esos entes creados por el... ¿no? Como el número, el punto pensado desde un lugar sumamente abstracto y conceptual, y después el pensado como a través del dibujo, ¿no? De la representación gráfica visual. Como que observo cierta cuestión ahí como de correspondencia, por ejemplo, cuando hacía esa relación con lo que le pasa a la diferencia entre círculo y circunferencia, que yo la escuchaba y no tengo nada para decir de eso, pero sí que, por ejemplo, podría dar otra concepción de círculo y circunferencia y diferenciar al círculo y la circunferencia de otra manera también. Eso por un lado. Después lo otro que por supuesto para mí se desprende y me hace mucho pensar es en la formación docente cuánto nos detenemos a hablar de los objetos y no tanto a usarlos, ¿no? Como usamos objetos, manejamos objetos, y cuánto nos detenemos ahí a pensarlo. La importancia de la didáctica específica en la formación, la falta de la conexión entre esa didáctica específica en la formación o la didáctica, que es lo central en la formación docente, con las materias disciplinares de la formación, ¿no? Cuando trabajamos en análisis matemático, la recta numérica, por ejemplo, cuánto de eso se aborda en las clases de análisis referido a la concepción de ese objeto, que es justamente algo que en las preguntas que decía al principio a mí me hace mucho ruido cuando yo pongo una recta ahí en una actividad y en un primer año, en marzo, y lo tomo como si fuera una actividad en la que puedo poner ese objeto ahí, como si ya está conocido y sin
quizás pesquisar cuál es el registro conceptual que se tiene de ese objeto. O sea, si se piensa que es, porque a veces, por ejemplo, reconozco que ven al objeto recta como si fuera la regla, por ejemplo. Claro, tal cual. Sí, sí, y te agrego un comentario, una interpretación que hace, o una conclusión a la que llega Garvin en su investigación sobre las representaciones. Para esta investigadora, las imágenes visuales tienen un potencial. Todos imaginamos un punto como eso que hacemos en la hoja. No nos podemos escapar de eso, y eso es potente y al mismo tiempo tiene consecuencias. Es muy difícil aceptar cuando estamos imaginando un punto que eso no tiene grosor. Entonces necesitamos poder trabajar sobre las representaciones, y ahí viene el comentario que vos estabas haciendo. Por eso también al principio decía como esta diferencia, ¿sí? Entre operar o utilizar y poder explicitar las conceptualizaciones que tenemos. Y por eso nosotros hablamos... diferenciar dibujo de la representación visual, porque también hay, yo soy profe de arte también, y desde las artes visuales también hay una concepción de recta que involucra al punto, que ellos muchas veces la traen al aula, porque la trabajan en artes visuales. Entonces aparece esa del punto, muy referida al dibujo y a a esa discontinuidad de la que hablaban antes, y que, ¿no? Por eso antes también hice este movimiento gestual, en alusión de esto de prender las cámaras que hiciste vos, porque dibujan, lo señalan en un lugar, tiene que existir porque lo marco. Claro, bien. Yo diría que avancemos. Yo no sé si alguien más quisiera decir algo, está con muchas ganas, escuchamos. Y si no, avanzamos para... Dale. Porque tenemos un tiro todavía. Sí. Voy a continuar yo y después de los accidentes. Y voy a pasar algunas cositas un poquito más rápido porque tenemos 4 enunciados con... Ahí está, bien. Lo que iba, digamos, la parte que viene ahora, vamos a retomar una de las preguntas que nos hicimos al comienzo, que es si es posible ubicar con exactitud todo número real en la recta numérica. Y una de las conclusiones que también obtuvimos en esta indagación con este grupo de estudiantes es que las expresiones decimales infinitas resultan ser un obstáculo al considerar su representación en la recta numérica. En el momento de armar el cuestionario, nosotros hicimos algunas anticipaciones y esto lo abordamos con la afirmación 7, que dice lo siguiente: los números con expresión decimal infinita no tienen una ubicación exacta en la recta. O sea, ante esta afirmación, los estudiantes tenían nuevamente que decidir si estaban de acuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente de acuerdo o en desacuerdo. Y para esta afirmación en particular, además, habíamos pedido una explicación por escrito porque queríamos tener como algún acceso a, bueno, cuáles eran los argumentos que nos daban. Algunas de las cosas que anticipamos es que si respondían que estaban en desacuerdo es que podían apoyarse en algunos ejemplos que conocían de números con expresión decimal infinita para los cuales conocían una forma de ubicarlos en la recta. Este grupo de estudiantes había cursado una materia en el profesorado que era aritmética 2, donde habían trabajado el orden y la densidad y habían abordado la ubicación de números en la recta numérica. Y si estaban de acuerdo, también anticipamos que en las explicaciones, bueno, podrían indicar algunas cuestiones materiales. Por ejemplo, no es posible ubicar un número en la recta porque consideran la cuestión de hacerlo efectivamente, ¿no? De representarlo, y entonces en ese momento estarían teniendo una concepción material y por eso digan que no es posible. Y otra cuestión que habíamos anticipado es que un argumento que pudieran dar es que ante una expresión decimal infinita el proceso no puede concluir, ¿no? O sea, no puedo por el tipo de expresión decimal que tengo.
Los resultados que obtuvimos fueron que el 44% estaba totalmente de acuerdo, es decir, afirmaba que los números con expresión decimal infinita no tienen una ubicación exacta en la recta, el 12% estaba parcialmente de acuerdo y el 44% estaba en desacuerdo. Entonces, en las explicaciones que nos dieron por escrito, entre quienes estaban totalmente de acuerdo, algunas de las afirmaciones que dijeron es que no podían encontrar la posición exacta. Por ejemplo, algunas expresiones que usaron en lo que escribían es el número es infinito, no sabemos con exactitud cuál es el número no es exacto. Esas fueron algunas de las explicaciones que dieron. Entonces, en las entrevistas, nosotros queríamos indagar un poquito más. Estas explicaciones están mediadas por distintas concepciones del infinito, como mencionó al inicio Bettina, en algunos casos por esta idea del infinito potencial, como algo que no se termina, o también como algo que es algo no determinado o imposible de prever. Entonces, en las entrevistas, pasamos a la otra. Bien, les vamos a mostrar 3 fragmentos. Creo que la primera no se escucha muy bien, así que la vamos a contextualizar un poquitito. Tenemos una estudiante, ya lo mencionamos, pero por las dudas lo voy a repetir, respecto a la ubicación exacta en la recta, nos referimos a la recta ideal, ¿no? Porque en la recta material toda ubicación es aproximada. Entonces, cuando hablamos de una ubicación exacta en la recta, nos estamos refiriendo a la recta ideal. Entonces, les vamos a mostrar la primera de las entrevistas. En el primer video, esta estudiante menciona sus dudas acerca de la ubicación de irracionales en la recta, puntualmente, y para ponerlos un poquito en contexto, la pregunta no fue específicamente esta, sino que mientras que la estudiante habla de la densidad de los racionales y aparecen los irracionales, ella sabe que hay infinitos racionales, sabe que hay infinitos irracionales, conoce los métodos de Tales y de Pitágoras como métodos para ubicar estos números en la recta, pero se hace algunas preguntas respecto a la ubicación de los irracionales puntualmente. Les compartimos el video y después, si es necesario, yo repito. Lo que no me entraba, o sea, no sé, claro, si vos tenías infinitos, ¿no? Entre un irracional y otro, tenías infinito. ¿En qué momento caía el irracional entre medio de esos? O sea, esa es mi... Y todavía me sigue haciendo ruido, pero bueno, entiendo cómo dibujar la raíz de 2, raíz de 3, esta parte, pero me sigue haciendo ruido de cómo... O sea, ¿qué dos racionales se corren para que entre el irracional ahí? Sería tanto bruto. Claro. Bien, la voy a traducir un chiquitito, pero ella dice, bueno, tenías infinitos, ¿no? Entre un racional y otro tenés infinitos. ¿En qué momento caía el irracional entre esos dos, ¿no? Ella dice, me sigue haciendo ruido, dice, entiendo cómo dibujar raíz de 2, eso lo entiendo, perfecto, pero ¿qué dos racionales se corren para que entre el irracional ahí? En este momento está hablando de la recta, ¿sí? O sea, cuando habla de qué dos racionales se corren para que entre el irracional ahí, está pensando en la recta. Entonces, nos gustaba este ejemplo, un poco por las cosas que veníamos diciendo, que desde su visión, el problema está en el espacio disponible, o sea, ella está asimilando la densidad de Q a la completitud en la recta, ¿no? O sea, ella dice, bueno, si ya están todos los racionales, que son infinitos, y encima son densos, ¿cómo es que yo entre estos dos racionales puedo poner un irracional, ¿no? Bien, vamos a ir al siguiente video, donde vamos a compartir los argumentos de otra estudiante respecto a la posibilidad de que los números con expresión decimal infinita, nuevamente, tengan una ubicación exacta en la recta. Porque los irracionales no tienen un lugar fijo, pueden ser infinitos porque su número continúa. No está exacto. Bien, este era bien cortito.
En esta estudiante lo que vemos es que, o lo que analizamos nosotros, ¿no? e interpretamos es que los números con expresión decimal infinito, según ella, están de alguna forma en movimiento en la recta, porque ella dice no tienen un lugar fijo, ¿no? Y es más, lo reafirma y dice, bueno, como las cifras de la expresión decimal del número continúan, bueno, pareciera que desde su visión esto impide que ese número tenga un lugar exacto. Después, digamos, en otro momento de la entrevista, esta misma estudiante, conversando sobre los irracionales y la ubicación en la recta, ahora sí puntualmente sobre los irracionales, ella también conoce el teorema de Pitágoras, específicamente hablan en la entrevista de la ubicación de la construcción de la raíz cuadrada de 2 y la ubicación en la recta de raíz cuadrada de 2, y bueno, mantiene un intercambio con la entrevistadora que lo vamos a compartir ahora. O sea, si usás ese método, lo podrías ubicar precisamente, ¿te parece? ¿O te da duda de la ubicación precisa? Personalmente, yo sé que, porque cuando lo vimos en clase, se ubica con Pitágoras ahí, pero yo no estoy exactamente segura si esa es la ubicación exacta del número. Claro. Por el tema ese que continúa. Pero eso es un criterio personal mío, nada más, una duda que todavía no. Claro. Bueno. Bien, es la misma estudiante, ¿no? Que habla de que las cifras continúan, y en este caso es evidente, ella, digamos, lo explicita, conoce la técnica para ubicar los irracionales, como, bueno, sí, me dijeron que sí, que se pueden ubicar, pero el hecho de tener la técnica no le da, de todas formas, confianza o seguridad acerca de que tengan una ubicación exacta en la recta. Y un poco, digamos, desde nuestro análisis, consideramos que admitir la ubicación exacta de cualquier número en la recta, más allá de si hay una técnica o no, si tengo un método, si lo conozco o no, remite a una concepción ideal de la recta. Entonces, las dudas sobre la posibilidad de ubicar estos números con expresión decimal infinita nos hacen pensar que estas estudiantes que habían respondido sobre la diferencia de la recta material y la ideal, pero que están en una transición, ¿no? Entre una visión material de la recta y una ideal. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo no veo, pero... Bueno, podemos continuar. Nos queda una más. Tenemos cualquier Ahí cosa. cerramos. Porque ya estamos al final. O sea, si usás es... Bien. Otra de las cuestiones que aparecieron, digamos, a partir de esta indagación es que la mayoría de las estudiantes, por eso que mencionábamos, ¿no? De que habían cursado una materia en la que habían abordado la densidad, concibe y domina la densidad de los racionales, pero los irracionales ofrecen algunos conflictos. Entonces, para indagar esto, presentamos esta afirmación, que es una afirmación bastante compleja, la voy a leer. Es posible elegir 2 puntos en la recta numérica de forma tal que no haya entre ellos un punto correspondiente a un número racional. Es compleja por varias razones. Por un lado, el enunciado refiere a puntos y no especifica si corresponden a números racionales, a números irracionales, y entonces en la interpretación de quien va a responder tiene que considerar distintos casos, si los 2 puntos corresponden a números racionales, si los 2 puntos corresponden a irracionales, si es 1 y 1. Este nivel de generalidad, por ejemplo, fue complejo de atrapar para las estudiantes. Entonces, en esta pregunta, también decidimos pedir una explicación por escrito de la posición que toman las estudiantes. Una de las cuestiones que habíamos anticipado es que si alguien estaba de acuerdo con esta afirmación, es decir, que puedo elegir 2 puntos de la recta de forma tal que no haya un racional entre ellos, es porque en la persona que respondiera a esto no estaría concibiendo la densidad de los racionales en los reales, ¿sí? Partiendo desde la recta como objeto de representación.
Otra de las cuestiones que anticipamos es que quizás en las explicaciones dieran algunos ejemplos y los ejemplos fueran solo de con números racionales, y ahí, bueno, podía presentarse la situación de que pensaran que que la recta estaba compuesta solo por números racionales, o que simplemente no habían advertido la generalidad del enunciado. Y también lo que nos pasaba es que si consideraban a los irracionales, por ahí podían decidir que estaban de acuerdo o en desacuerdo, como de acuerdo a lo que estuvieran considerando. Por eso es que nosotros pedimos la explicación por escrito, como para tratar de acceder un poquito más a lo que estaban pensando. Bien, lo que obtuvimos como resultados en esta afirmación es que solo el 6% está totalmente de acuerdo, o sea que, digamos, no conciben la densidad de los racionales. El 66% está en desacuerdo, y lo que pasa es que estar en desacuerdo es concebir la densidad de los racionales, por eso es compleja la afirmación. Y el 28% no pudo tomar posición al respecto, pero tampoco dio ningún tipo de explicación escrita. Entonces nos resultó complejo, bueno, acceder a por qué razones no pudieron tomar posición al respecto. Esto lo que nos da una pauta es que la propiedad de densidad de los racionales está consolidada en este grupo de estudiantes porque consideran que dados dos puntos, existe un punto que corresponde a un número racional entre ellos. Y esta propiedad se puede activar frente a una situación que proviene de, digamos, que se inicia en la recta y no en el ámbito, en el registro numérico. Ahora, de estas estudiantes que conciben la densidad de los racionales, la mitad, o sea, de ese 66%, la mitad mencionaron la propiedad de densidad de manera implícita o la explicitaron, digamos, ¿no? La dijeron, y en algunas explicaciones ponían ejemplos, pero esos ejemplos consideraban puntos racionales. Entonces, lo que hicimos fue profundizar en las entrevistas para comprender para indagar si ellas comprendían la densidad en los reales, ¿no? Entonces, en las entrevistas habíamos pensado extender esta misma afirmación y en vez de preguntar por un punto racional, preguntar si entre dos puntos, ¿cómo era? Ay, me perdí en la afirmación. Gracias. Si es posible elegir dos puntos en la recta de forma tal que entre ellos encontremos un punto correspondiente a un número irracional, y después también les preguntábamos si partíamos de dos racionales, si podía encontrar un irracional, si partimos de dos irracionales, si puedo encontrar un racional. Bueno, teníamos distintas preguntas de acuerdo a las respuestas que habían dado en el cuestionario. En las entrevistas fue claro que esta afirmación resultó compleja, y un poco uno de los ejemplos que mostrábamos en los audios remite a que nos pudieran expresar además las dificultades que tenían para concebir la ubicación en la recta de números con cantidad infinita de cifras decimales. La mayoría de los ejemplos, como decíamos, remitían a la densidad de Q en Q, y tenemos, por ejemplo, sacamos algunas extractos porque los audios realmente se escuchaban muy mal, entonces solo tenemos así como algunas frases. Por un lado, la estudiante que decía si hay infinitos racionales entre un racional y otro, esto de no tengo lugar para los irracionales, ¿cómo es posible que pueda poner un irracional entre ellos? Lo cual la hacía dudar de que sea posible encontrar un número irracional o un punto que corresponda a un número irracional, porque viene de la recta el problema, entre dos racionales, ¿sí? Y trajimos otro extracto de algo que también menciona un estudiante que nos parecía interesante, que en el cuestionario ella recurre a la densidad de Q en Q para argumentar que entre dos racionales siempre es posible encontrar otro racional, y cuando va a la entrevista y revisa su respuesta, porque tenía las respuestas a mano, se da cuenta que no había considerado los puntos correspondientes a números irracionales, ¿no? Y entonces empieza a pensar ahí en diálogo con la
entrevistadora, ¿no? Y dice, bueno, si tenemos dos números infinitos y no sabemos en qué momento terminan, ¿cómo los ubicamos? Porque si fueran consecutivos, y ella hace así comillas, como si fueran consecutivos, el último número cambia, pero, ¿y si no lo sabemos? ¿Cómo encontrar otro número entre dos irracionales que sean más o menos consecutivos? Si son infinitos, son decimales infinitos. En este caso, lo que nosotros analizamos es que esta estudiante intenta aplicar estrategias para el orden de las expresiones decimales finitas en casos que involucran expresiones decimales infinitas. Para adaptarse a esto, lo que hace es imaginarse cómo detectar irracionales consecutivos, ¿sí? Está hablando de irracionales, como esto está sacado de contexto, por ahí no se entiende, pero ella cuando habla de expresiones decimales infinitas, está hablando de irracionales. Entonces, ella detecta como irracionales consecutivos para ubicar entre ellos otro número. Y nos intenta explicar, o sea, empieza a dar como un método para ubicar estos números en la recta, ¿no? Entonces, va mirando como las cifras uno a uno en orden, y entonces en un momento dice, bueno, si en lugar encontramos ponerle un 1 en una cifra y un 3, bueno, podríamos poner el 2 entre estas dos cifras. Y ahí encontrás un número entre medio de esos dos, ¿no? Y continúa con su explicación, pero lo que le genera dudas es que esto lo puede hacer siempre, o sea, que siempre sea posible encontrar entre las cifras decimales de estos irracionales una diferencia en esas cifras decimales que le permita poder poner entre esos dos otro número, digamos, cuyas cifras son desconocidas, ¿no? Entonces, bueno, nos parecían jugosos estos dos ejemplos para compartir, y un poquito para cerrar esta parte, queríamos mencionar que, bueno, poner en juego la noción de densidad en vínculo con la recta, un poco algo de esto apareció al principio, ¿no? Contribuye a precisar la diferencia entre una recta real y una recta material, algo de lo que mencionaron al inicio entre las preguntas que aparecían. En la recta material no podemos ubicar infinitos puntos. En la recta material no podemos ubicar infinitos puntos porque hay un espacio material determinado, ¿no? En cambio, en la recta ideal, la densidad es posible de concebir. En el caso de la estudiante que tiene, digamos, que no concibe la ubicación de irracionales en la recta, o sea, que dice, ¿cómo es posible que haya lugar para los irracionales? Digamos, la dificultad es de otro orden, ¿no? Pero esto interviene en la construcción de una recta ideal. Bien, podemos cerrar, o sea, el haber preguntado en las entrevistas y haber ampliado la afirmación nos permitió acceder a un montón de concepciones de las estudiantes y que hicieran explícitas esto, cuestiones que por ahí no tenían que ver con la densidad, sino con la representación de los números. Y un poquito como para cerrar estas ideas, la densidad, la representación de los números reales en la recta y las concepciones materiales e ideales de la recta y sus puntos están mediadas por las concepciones del infinito que tienen los estudiantes, y hacer evolucionar, o la evolución de estas concepciones, está en el corazón de la transformación de sus ideas sobre los reales en vínculo con la recta numérica. Un poquito queríamos contar, bueno, estos resultados que habíamos obtenido. Ahora sí, yo creo que... Sí, ya estamos. Bueno, agradecerles primero por la escucha. Comentarles que acá este QR que aparece acá, lo que los va a llevar es al artículo que mencionó Betina al principio de la REVEM, de la Revista de Educación Matemática, que es bueno, todo esto que resumimos acá y que pusimos algunos videos está analizado con mayor profundidad ahí en ese artículo. Sin videos. Bien. Bueno, y mientras abrimos
a la mesa de comentarios, de preguntas. No queremos dejar pasar que estamos iniciando un nuevo ciclo lectivo, que las universidades se encuentran arrinconadas con la situación económico-financiera, sin nuevamente disponer de un presupuesto actualizado, luego de el deterioro en los salarios docentes que ha habido durante el año pasado, en el que los salarios perdieron un 50% de su capacidad en relación al punto de partida en el fines del 2023, la transferencia a las universidades nacionales ha sido de apenas el 0.53 puntos del PBI, que si hacemos una referencia con el 2015 teníamos un 0.85, las becas estudiantiles se redujeron en un 64%, en fin, creo que no mencionamos nada que ustedes desconozcan, pero sí decir en cada una de las instancias que las universidades estamos atravesando una situación muy conflictiva y que tenemos un año muy difícil para llevar adelante. Desde nuestra asociación gremial de ADUNIPE queremos plantear esta situación y compartirla con ustedes. Así como estamos compartiendo los resultados de una investigación que se lleva adelante, por suerte, en una institución que no solo está pensada para docentes, sino que está interesada en fortalecer las capacidades docentes y en sostener a los docentes desde una posición reflexiva respecto de sus prácticas. Bien, abrimos. Escuchamos, nos interesa saber. Habrán visto que entre las preguntas de ustedes y el desarrollo que hicimos hay muchos hilos conductores. Si hay alguien que no se anima a hablar y quiere dejar alguna pregunta, algo que se le haya ocurrido por el chat, también lo puede hacer. No, yo tenía no pregunta de nuevo, cosa que me parece interesante, lo de identificar la dificultad que no estaba en sí en la recta numérica, sino en la representación del número en sí. Que igual estaba por preguntar, pero justo lo dijo en la siguiente parte, así que me sacó encima, pero que es interesante esto, detectar problemas de dificultades que se presentan por ahí otro contenido que no está cubierto, puede hacer chocar con algo nuevo, digamos. Gracias, Iván. Con respecto a eso que mencionabas, Iván, sí nos pasó en muchas entrevistas de que haya estudiantes, por ejemplo, que digan que un tercio tiene una ubicación exacta en la recta, ¿no? Pero cuando le preguntamos por 0,3 periódico, ahí ya dudan, ¿no?, de la ubicación. Y saben que representa el mismo número, pero hay algo en esa representación, ¿no?, si es en forma decimal, si es en fracción, que los hace dudar, y sobre todo cuando está ahí el infinito. Sí, lo de si le sigo agregando 3 va cambiando de lugar, como que es la representación de lo que ven y los 3 puntitos no cuesta la interpretación de eso, me da a entender. Me parece de nuevo muy interesante en este caso puntual y en general como uno está viendo algo y se genera una dificultad. Por ejemplo acá que eran estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sin la gran ventaja que da después la entrevista para poder indagar un poco en el motivo de la dificultad. Sí, en esto que decís de si voy agregando cifras, porque el 0,3 periódico, por ejemplo, que decías, Ceci, que puedo pensar como 03333, 0333, como que a veces lo piensan en movimiento en la recta, ¿no? Como que se va corriendo del lugar. Y mismo por eso también no tiene una ubicación ejemplo exacta. de raíz de 2, si pone 1,41, 1,41, estaba por escribirlo y dije, bueno, lo pregunto después y ya lo dijiste. Claro, esto de que a medida que voy agregando cifras, el número cambia de... Hay una asociación con la expresión decimal finita, ¿no?
Y esa idea, aunque no estemos hablando de la representación en la recta, pero subyace esta cosa de ver a los números con expresión decimal finita como expresiones a las que les va pasando algo, no terminó de pasarle, y eso está detrás de entender que 0,9 periódico se acerca a 1, pero no es exactamente 1. Y frente a eso, nosotros vamos por, bueno, si no es exactamente 1 y se acerca a 1, demos un número que esté entre ellos dos, porque la densidad de los racionales parece algo que se comprende. Y bueno, no, esos números no aparecen, no aparece nadie, pero igual está igual hay un montón de cosas con los que choca esa idea, pero no quiero entrar en otras, pero digo, una de ellas es que el número 0,9 periódico es algo que va teniendo cada vez más nueves, no es algo que va teniendo cada vez más nueves, y ahí es donde está la idea del infinito potencial jugando por encima de la idea del infinito actual. Sí, pensaba también en algo de las representaciones, que no me acuerdo quién mencionó, que al tener dos representaciones bastante distintas y que rompe con los criterios de comparación, no sé, empieza con la parte entera 0 y el otro tiene parte entera 1, como que es difícil aceptar que representan el mismo número, ¿no? Entonces... Sí, no quise entrar ahí, pero entraste. O decir que el 0,9 periódico, ¿cómo puede ser racional si no viene de ninguna división de dos números enteros? Yo no puedo conseguir una división de dos números enteros que me dé 0,9 periódico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero nos estamos yendo, digo eso porque hablamos en todo este tiempo hablamos de concepciones y de la necesidad de poder hacerlas evolucionar, y estas son concepciones que además se instalan en la enseñanza y que son resistentes, porque son buenas, porque son operativas. Entonces hay que trabajarlas para poder ir avanzando sobre la comprensión de los reales. Bueno, ¿vamos dando por terminado? ¿Estamos cansados si es viernes? ¿Cansadas también? ¿Sí? Si no hay más preguntas, comentarios, observaciones. Bueno, nada, agradecer, ya que me vieron acá en 2 oportunidades hoy y vengo media infiltrada, como digo yo, de la casa amiga que es la UNSAM. Como es, gracias porque en el contexto en el que estamos, que le dediquen tiempo a sostener el espacio de las semanas de la UNIP, con todo el trabajo que requiere preparar estas ponencias y compartir esos trabajos de investigación, que a veces, ustedes hacían alusión a las investigaciones de autores franceses, ¿no? Y de otras partes, pero algo en lo que trabaja mucho la UNIP y la UNSAM también, y diría el Joaquín B. González, donde también fui estudiante, es en poder también ver qué pasa acá y en poder generar un trabajo de investigación local. Y eso me parece re valioso, que lo hace la UNIP increíblemente y que lo pone ahí, lo abre, lo difunde, pero con esa idea de que hacernos pensar, que nosotros nos llevemos muchas preguntas sobre nuestras prácticas. Así que bueno, nada, eso. Gracias por el espacio. Gracias, Yamila. Gracias. Bueno, ahí hay una colega que escribe. Ah, Silvina, Malfato. Un abrazo grande, Silvina. No te llegué a saludar. Me sumo a las palabras de Yamila, la felicito y agradezco el compartir todo su valioso trabajo y la posibilidad de pensar. Besos para vos también. Bueno.
¿Vamos cerrando entonces? Bueno, un saludo para todos y todas, que tengan un hermoso inicio de año lectivo, que encuentren en sus estudiantes esos ojos brillosos cuando viene una idea nueva y celebremos el poder estar trabajando en esto que nos entusiasma y hacer crecer a otros. Gracias, gracias. No sé si Claudia está queriendo decir algo. Perdón, no lo vi. No se la escucha, ¿no? No te escuchamos, Claudia. No estás muteada, pero aún así no te escuchamos. No sé si querés decirnos algo. Gracias, Maribel. No se escucha. ¿Querés escribir, Claudia? ¿Querés escribir en el chat? No, hay algo que pasa con tu... Quizás dice que dejó el formulario. Nos recuerda el formulario. Nos recuerda que está el formulario. Ok, Claudia, entonces recordamos por vos que está este formulario ahí fijado para quienes estuvieron en la charla, quienes participaron. Para el certificado de asistencia. Está fijado arriba. Buenísimo, Claudia. Gracias. Bueno, finalizamos. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias.